el quinto mensaje, fíjese, el quinto mensaje de nuestra serie después de la Pascua, el camino a Pentecostés. Y quiero preguntarles, ¿alguna vez se ha sentido completamente desprevenido para algo importante? ¿Alguna vez se ha sentido usted desprevenido para algo importante? Tal vez fue una entrevista de trabajo, o tal vez una presentación que tenía que hacer en la escuela o en la universidad, o quizás fue una conversación que sabía que iba a ser difícil. En esas situaciones, sabías lo que tenías que hacer, sabías lo que tenías que decir, pero en el fondo sentías que no tenías lo necesario para hacerlo. Y la ansiedad se apoderó de ti. Me pregunto si así se sintieron los discípulos aquellos días entre la ascensión de Jesucristo y el día que el Señor les dijo que iba a derramar a su Espíritu Santo, o sea, el día de Pentecostés. Habían caminado con Jesús, habían aprendido de Él, habían hecho tantas cosas al lado de Él, inclusive lo habían visto resucitar a los muertos. Pero ahora Jesús ya no estaba con ellos. Se preguntaban, me imagino que estos discípulos se preguntaban, ¿quién iba a estar allí para ellos cuando enfrentaran algún tipo de dificultad? Cuando Jesús estaba con ellos, Jesús siempre los salvaba, Jesús siempre daba la cara por ellos, pero ahora, ¿quién iba a estar allí para ellos? Especialmente me imagino que se preguntaban, ¿qué pasaría con la misión que Jesús les había encomendado de ir y hacer discípulos en todos los rincones de la tierra? Cuando Él los mandó de dos en dos a predicar el Evangelio, ellos regresaron con gozo y alegría contando lo que habían hecho, porque Jesús estaba con ellos, porque Jesús les había dado ese poder para hacer todo lo que ellos fueron a hacer, a sacar demonios, a sanar enfermos, ¿sí? A predicar el Evangelio. Vieron gente convertirse al reino de Dios. Pero ahora Jesús no estaba con ellos y ahora ¿cómo vamos a cumplir con esa misión? ¿Qué presión más grande me imagino yo? ¿Cómo podrían lograrlo? Sabían lo que les venía, pero se sentían no preparados. Jesús les había dicho que esperaran. ¿Se acuerdan? Lo hemos estado hablando, lo hablamos la semana pasada. Jesús les dice que esperen. No les dijo que las estrategias, no les dijo que crearan un plan, ni siquiera les dijo que se le adelantaran o que se adelantaran en el trabajo, sino que esperaran por el don, por el regalo que el Padre les iba a enviar. ¿Por qué tenían que esperar? Porque lo que más necesitaban no era un mejor plan, no necesitaban tener mejores recursos, ni siquiera necesitaban tener más valentía. Lo que necesitaban era poder, pero no un poder propio. La presencia misma de Dios estaba a punto de morar en ellos. Hermanos, esto era grandísimo. La presencia de Dios mismo estaba a punto de morar en ellos. ¿Para qué? Para guiarlos, para empoderarlos, para transformarlos. Y esta es la pregunta que usted y yo enfrentamos el día de hoy. ¿Estamos intentando vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas o estamos confiando y dependiendo en el poder del Espíritu Santo? Es una pregunta que debemos de hacernos. Porque si los discípulos no pudieron cumplir con el llamado que Cristo les hizo sin el poder del Señor, ¿por qué creemos nosotros que sí podemos? No podemos. Le he titulado al mensaje de hoy, el poder y el propósito del Espíritu Santo. Porque si ustedes conocen algo de Dios, sabrán de que Dios no hace nada por accidente, ¿no? Cuando Él envía a su Espíritu, a su iglesia, lo hace con poder y lo hace con propósito. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy, así que les invito a que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a leer los primeros versículos ahí, del 5 al 7. Usted lo tiene ahí en negrito, es lo primero que va a leerlo, ahí en su boletín. Y la palabra de Dios dice así: Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han
entristecido mucho. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Como ve, este fue siempre el plan de Dios. Él morando no solamente entre su pueblo, sino dentro de su pueblo. Este fue siempre el plan de Dios, morando en su pueblo, dentro de su pueblo, en sus corazones. Y ahora Jesús declaraba que esta promesa de que Dios le iba a dar de su Espíritu Santo, estaba a punto de cumplirse. Estaba pensando en eso. Y decía yo, sin embargo, incluso ahora que nosotros, usted y yo, conocemos que esta promesa fue cumplida, nos cuesta aceptar la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y fíjense, hoy me fui a sentar al servicio en inglés, escuché el mensaje del pastor, y el pastor Dave estaba hablando exactamente lo mismo. Habló del Espíritu Santo, porque ese es el tema que estamos llevando en toda la iglesia, y dice, pero nos cuesta como iglesia aceptar que tenemos el Espíritu Santo. Ese poder grande, maravilloso, lo tenemos en nosotros. La presencia misma de Cristo Jesús a través de su Espíritu está con nosotros. Es una realidad. Pero nos cuesta porque anhelamos algo visible, anhelamos algo tangible, algo así como lo que tenían los discípulos cuando caminaron con Jesús en la carne. Decimos cosas como, si tan solo hubiera estado con Jesús, si tan solo hubiera sido uno de sus discípulos, si tan solo lo hubiera escuchado en sus enseñanzas de una forma directa. Pero Jesús mismo nos dice que tenemos algo mucho mejor. Fíjese, ahí lo que acabamos de leer, Jesús les dijo que íbamos a tener algo mejor que Él en la carne. Dice, vamos a tener algo mejor, el Espíritu Santo, que vive en nosotros y nos guía y nos consuela y nos fortalece. La pregunta es, ¿estamos confiando en Él? ¿Estamos confiando en el Espíritu Santo? ¿O seguimos intentando vivir nuestras vidas? ¿Seguimos intentando practicar nuestra fe en nuestras propias fuerzas? En vez de hacerlo en las fuerzas y en el poder del Espíritu Santo. Entonces, hablemos del poder del Espíritu. ¿Cuál es el poder del Espíritu? El poder del Espíritu nos da audacia para la misión. Diga audacia. Audacia. Veo a algunos de ustedes y los veo así como audaces, ya con ganas de pelear, ¿verdad? Bueno, he visto a algunos que son fosforitos, ¿verdad? Medio se les choya y se prenden, ¿verdad? Están listos, son valientes, son audaces, pero quizás no para las cosas del Señor. Pero aquí dice la palabra de Dios que el poder del Espíritu es para hacernos audaces para la misión que Cristo nos ha dado, para hacernos valientes. Recordemos lo que Jesús le dice a sus discípulos en el capítulo 1 de Hechos, en los versículos del 4 al 8. Ahí está en su boletín también. Dice que una vez, mientras comía con ellos, Jesús comía con sus discípulos, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Y luego dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Estaba pensando en bautizados. ¿Sabe qué decir? Quiere decir debajo de, sumergir debajo de, zambullir. Eso quiere decir, dice, van a ser bautizados con el Espíritu Santo, van a ser sumergidos en Él. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dice, recibirán poder. Diga poder, pero con poder. Diga poder, poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Wow, volvamos a la pregunta original que les hice al inicio. ¿Alguna vez se han sentido completamente desprevenidos para algo importante? Quizás alguna vez han dudado en compartir su fe con alguien.
ustedes sintieron que Dios les ponía en su corazón hablarle a esta persona de Cristo. Tal vez la persona le está comentando algo a usted y usted siente ese empuje de decirle algo, de compartir con esa persona algo. Yo no sé qué puede hacer, pero algo que Dios le está y usted se quedó sin decir nada. Tal vez el Señor, usted escuchó una conversación en un compañero de trabajo, un compañero de escuela, de que está atravesando una necesidad bien fuerte y usted sintió por el Espíritu que debía de orar por esa persona. Y no lo hizo. Porque entonces se sintió no preparado para eso que era importante. Tal vez no lo hizo también porque se sintió débil, se sintió incapaz, se sintió desprevenido. Imagínense cómo se sintieron los discípulos. Quiero que se pongan los zapatos de ellos, en las sandalias de ellos. ¿Cómo se sintieron los discípulos? Jesús acababa de encomendarles la misión más grande e imaginable que podía haber. O sea, más grande, imaginable. Nunca ha habido otra misión tan grande. Olvídese de Tom Cruise y Misión Imposible. Esta es una misión para los discípulos imposible. Que les había dicho que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y sin embargo, su siguiente instrucción para ellos fue esperar. ¿Qué les dice? No se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa de mi Padre. ¿Por qué? Porque no podían cumplir esa misión por sí solos. La tarea era demasiado grande y sus propias fuerzas no bastaban. Su intelecto no era suficiente. Pero Jesús les prometió algo aún mayor. Les dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Antes de poder ir, tenían que ser, antes que los discípulos fueran, porque esa fue la gran comisión, ir y hacer discípulos. Antes de que ellos pudieran ir, tenían que ser saciados, tenían que ser sumergidos, tenían que ser empoderados por el Espíritu Santo. Y este poder era la presencia de Dios mismo sobre ellos y en ellos, capacitándolos para la obra que les esperaba por delante. No sé si usted sabe que la palabra que Jesús usó para poder es la palabra dunamis. Es la palabra griega dunamis, de donde nosotros sacamos la palabra en español dinamita. ¿Sí? Es la palabra grandiosa aquí, la palabra clave aquí. Jesús estaba hablando de un poder explosivo con la capacidad de transformar vidas. De eso estaba hablando el Señor. Dice, recibirán poder, van a recibir algo explosivo dentro de ustedes. No sé si usted ha visto explosiones en vivo o si las ha visto en televisión. Cuando algo explota, se lleva a su paso todo lo que está a su alrededor, ¿no es cierto? Y dice que nosotros tenemos ese tipo de poder. Me imagino que cuando vivimos en el Espíritu, cuando confiamos en el Espíritu en nuestras vidas, cuando intentamos vivir nuestra fe agarrados del poder del Espíritu Santo, vamos a vivir vidas explosivas, digo, literalmente, pero en el mundo espiritual, donde otros van a ser llevados en cuenta con su testimonio explosivo de la gracia de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios. ¿Sí? Van a recibir ese poder explosivo. Ese mismo poder fue el que convirtió a pescadores en predicadores, a escépticos en evangelistas. Y el que permitió que ese Pedro, ese hombre que unos días antes había negado al Señor Jesús con malas palabras, había dicho que ni siquiera lo conocía, lo hizo un predicador grande en la iglesia primitiva. Este fue el poder que permitió a hombres y mujeres comunes presentarse ante reyes, presentarse ante gobernadores, presentarse ante autoridades legales, o sea, judiciales y espirituales, enfrentando persecución, inclusive enfrentando la muerte misma, pero sin ceder un centímetro por el poder que habitaba en ellos.
Y ese mismo poder está disponible para nosotros hoy, hermanos. Está disponible para nosotros hoy. ¿Sabe por qué? Porque si usted ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, la palabra de Dios dice que usted ha sido bautizado, usted ha sido empoderado, y en las palabras del apóstol Pablo, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Además, Pablo nos recuerda en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder. Diga poder conmigo. Diga poder explosivo. Imagínense cuando dice poder, pero imagínense una explosión. Diga poder. Hasta con efectos especiales. Ese poder está para nosotros. Ese es el poder que Dios nos ha dado a nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, además de darnos consuelo, también nos da valentía. Uno de los nombres que Jesús le da al Espíritu es el Consolador. Y muchos de nosotros sabemos que Él es el Consolador, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por dificultades? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por una enfermedad grave, por una situación financiera crítica? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en cama en un hospital y nos hemos sentido solos? ¿Cuántas veces de nosotros hemos tenido problemas en nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con un familiar, con un compañero de trabajo, y nuestro corazón está afligido, está triste? Y solo el Espíritu Santo ha venido o ha podido darle consolación a su corazón. Él es el consolador. Él es el que nos inspira paz, nos inspira las promesas de Dios. Nos trae ese gozo que no debería de existir en esa circunstancia, pero nos da gozo porque Él es el consolador. Pero no solamente es el consolador, también nos da valentía, nos hace valientes, porque Él es el dunamis de Dios, es el poder explosivo de Dios habitando en los hijos de Dios. Nos hace valientes. Y sin embargo, con frecuencia intentamos servir a Dios con nuestras propias fuerzas, ¿no es cierto? Intentamos ser lo suficientemente buenos, lo suficientemente sabios o lo suficientemente persuasivos por nuestra cuenta, cuando lo único que necesitamos es el poder del Espíritu obrando en nosotros y a través de nosotros. Jesús nunca tuvo la intención de que viviéramos nuestra fe en nuestras propias fuerzas, o que lleváramos a cabo su misión con nuestras propias fuerzas. Le dijo a los discípulos que esperaran porque sabía que necesitaban algo mucho más. La enseñanza es clara, hermanos. En vez de vivir la vida cristiana y tratar de hacer la obra de Dios con nuestras propias fuerzas, nos conviene mejor confiar y depender en el poder de Dios. Así que te pregunto, ¿vives con valentía tu fe, tu vida cristiana, o aún vives con miedo y ansiedad? Si queremos ser testigos de Cristo, necesitamos lo que la iglesia primitiva tuvo, lo que nuestros hermanos en Cristo en la primera iglesia tuvieron: ser llenos, empoderados y alentados por el Espíritu Santo. Ponga esta figura en su mente. Es como cuando usted ve el marcador de la gasolina en su carro y ve que ya está, hasta ya pasó la última línea, ya está llegando a F, y digo a E, a la E, al revés, a la F, que bien, por el Espíritu Santo, a la F, a la E de empty, de vacío. Por fin llega a la gasolinera y le echa gasolina y el carro nuevamente puede ir y millas y millas y millas. Pues imagínese usted, eso es lo que los discípulos tenían, el tanque lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy, estar llenos completamente a rebalsar del Espíritu Santo, de ese poder explosivo. Me acuerdo a las veces, usualmente no me gusta usarme a mí como ejemplo, pero me acuerdo a las veces que Dios me ha llamado a vivir mi vida con valentía. Me acuerdo cuando Él me estaba llamando al ministerio
a tiempo completo, muchos años, toda mi vida yo fui un servidor. Serví con los jóvenes, serví con los adultos, hasta cantaba, ¿se puede usted imaginar? Hasta cantaba. Los que están cerca de mí ahí saben que no canto, aúllo, ¿verdad? Sin embargo, cantaba y dirigía con el grupo, dirigía la alabanza. Yo no, o sea, me acuerdo de eso y todas esas cosas. Servía igual que ustedes y luego el Señor me llama al ministerio y tuve que dejar mi ciudad donde vivía, tuve que dejar la primera casa que habíamos comprado, nuestro primer hogar con mi esposa. Sí, donde vimos a nuestros primeros 2 hijos nacer, salirnos de allí, dejar mi trabajo, dejar un buen salario que teníamos, que me permitía vivir el sueño americano, llegar a una ciudad donde no conocíamos a nadie y comenzar de nuevo y echar a andar una iglesia. Luego el Señor me llama, me saca de esa iglesia y me trae aquí y a comenzar otra vez. No me cambié de ciudad esta vez, pero a comenzar nuevamente, con nueva gente, con nuevos retos, con nuevas dificultades. Tantas cosas que he decidido por la iglesia, para la iglesia, por mi familia, para mi familia, por mí. Cuando el Señor me ha llamado a ser valiente y me han temblado las piernas, por así decirlo, las rodillas espirituales, que no quiero y no puedo, pero no me niego al Señor. Digo, el Señor me ha llamado a vivir con audacia y valentía, porque no me ha dado un espíritu de timidez, sino de poder y de amor y de dominio propio. Y le he hecho caso a Dios, le he dicho que sí a Dios. Hermanos, el Señor nos ha llamado a vivir nuestra fe con audacia y con poder. Te pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia con el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Has tomado alguna vez decisiones que han sido inspiradas por el Espíritu? ¿Has sido valiente? Que alguien te ha dicho, yo no sé cómo lo hiciste, pero mira, te salieron bien las cosas. Y tú sabes, gloria a Dios, fue por Él. Yo no lo hubiera hecho de mi parte, ¿no? Me hacía achí, decía usted, ¿no? Me daba miedo. Y sin embargo lo hizo y el Señor sacó la cara por usted. Déjame decirte, Dios nos ha llamado a vivir en el poder de su Espíritu. Y quiero que le digas eso a la persona que tienes a la par. Dios te ha llamado, dile, a vivir en el poder de su Espíritu. Y cuando termine de decirlo, diga, ahora dímelo tú a mí, diga. Entonces, el poder del Espíritu es audacia para la misión. Es hacerte valiente para la misión, ¿ok? O sea, ya no más cristianos débiles, debiluchos, arrastrados. No. Saque pecho, levante la cara, con su mirada puesta al sol. ¿Qué onda, pues? ¿Verdad? Con las puestas bien amarradas. Usted es un soldado de Cristo. ¿Sabe que ese es un nombre de Dios? Jehová de los ejércitos. Usted está enlistado en el ejército número 1. ¿Qué Navy Seals ni qué 8 cuartos? No, usted es soldado de Cristo. Usted es audaz, usted es valiente. Y no le estoy diciendo eso para que se sienta bien, ya agarró mentiritas y ya se va. No, es cierto, es cierto. Entonces, ese es el poder del Espíritu, hacernos audaz para la misión. Ahora hablemos del propósito. El propósito del Espíritu es convencer y transformar corazones. Aquí es donde ya nos podemos sentir un poquito más tranquilos, porque ya no se trata de nosotros, de ser valientes. Sí, vamos a ser valientes siempre, pero ya no se trata tanto de nosotros. El enfoque va ahora al Espíritu, a la obra del Espíritu. Así que leamos los versículos del 8 al 11, ahí en el libro de Juan. Ahí lo tiene usted en su boletín y dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu, convencerá. ¿Qué dice? Convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Vamos a dejarlo ahí. Le pregunto, ¿alguna vez ha intentado cambiar la opinión de alguien sobre algo importante? A veces nos llevamos las más grandes frustraciones, ¿no? Usted sabe que algo es así porque usted sabe que es así. Usted tiene la data, usted tiene las estadísticas, usted sabe que esto es así, ¿verdad? Y la otra persona no la logra convencer. Tal vez haya tenido una conversación con un amigo sobre su fe cristiana, sobre algo bíblico. Pero por muy claro que usted le explicaba a esta persona o le explicaba el evangelio, simplemente la otra persona no lo entendía. Puede ser frustrante, ¿no es cierto? De hecho lo es.
Pero Jesús nos recuerda que la obra de convicción y transformación no es nuestra, sino del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí se nos quita toda carga a nosotros. Se nos quita toda carga, toda responsabilidad, vamos a decirlo. En Juan 16:8 Jesús dice que cuando venga el Espíritu Santo, va a ser Él quien convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Va a ser Él. Yo no tengo ningún negocio en tratar de convencer a nadie aquí. Ni cuando predico, ni cuando hablo uno a uno con las personas acerca del Evangelio. No es mi negocio ese. No es mi responsabilidad tampoco. ¿Verdad? Entonces, aquí eso es lo que nos está diciendo eso. Jesús nos recuerda que es de Él el trabajo de convencer a la persona. Es de Él el trabajo de transformar a las personas a través de su Espíritu. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de ablandar los corazones, de abrir los ojos de los que están ciegos espiritualmente y de guiar a las personas al arrepentimiento. Eso solo se puede hacer cuando es creado de adentro para afuera, y nosotros solo podemos trabajar de afuera para adentro. Entonces, el que trabaja de adentro para afuera es el Espíritu Santo. Así que Él es el que hace eso. Él es el que hace esa obra. Nuestro papel es simple. ¿Cuál es nuestro papel? Proclamar la verdad. Proclamar la verdad con B mayúscula. Porque solo el Espíritu puede hacer que esa verdad convenza y prevalezca en el corazón de las personas. Esta verdad se manifestó plenamente en el día de Pentecostés, un domingo de Pentecostés. Por cierto, la semana que viene es el domingo de Pentecostés. Es una celebración que nosotros tenemos como iglesia, donde nos unimos las tres congregaciones: la congregación de las 9:15, la congregación de las 11 de habla inglés, con nosotros. Nos reunimos y el servicio es bilingüe, la música es bilingüe y tenemos una gran celebración. Y este domingo al final del servicio va a haber comida. Más adelante le va a estar hablando la hermana acerca de esto, la hermana Alejandrina. Pero no se la pierdan, es una de las celebraciones más grandes de nuestra iglesia. Tráigase a alguien con usted. Pero bueno, esa fue la verdad que se manifestó ese día en Pentecostés. Pedro, el mismo hombre que antes tenía demasiado miedo en admitir que conocía a Jesús, otra vez lo negó con malas palabras, lo negó 3 veces. Ahora se presentó con valentía ante una multitud masiva de gente. Estamos hablando de miles y miles y miles de gente, y predicó el primer sermón de la iglesia cristiana, que va a estar hablando de eso en 2 domingos. ¿Sí? Hermoso. Algunos de ustedes saben cuando se les ha pedido que pasen al frente, cómo se les hacen las piernitas, ¿verdad? Y no saben ni qué decir porque están pensando, pero la boca no se abre y se ponen nerviosos. ¿Cómo le llaman eso en inglés? Stage what? Stage fright. Miedo a estar aquí al frente. Miedo a hablar. Es una de las fobias más grandes para todo el mundo, todas las personas alrededor del mundo. Hablar en público. ¿Sí? Y este Pedro, pescador, con poco, si es que tenía algo de influencia o estudios, ahora se para delante de miles y miles de personas y comienza a predicar el Evangelio. ¿Y qué sucede? 3,000 personas se arrepienten. Déjeme decirle, el día de Pentecostés 3,000 personas se arrepintieron, entregaron sus vidas a Cristo y fueron bautizadas, pero no por persuasión humana, sino por poder divino. ¿Sí? Es hermoso ver eso, leer eso. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro predicó, se compungieron de corazón. No sé qué se le viene a la mente a usted. Yo soy muy visual. La palabra compungir se me viene a la mente, como habla de corazón, un corazón que es succionado. En El Salvador dijéramos chupado, que le chupan toda la sangre y el oxígeno y queda todo arrugadito, así como un viejito de unos 150 años, ¿no? Así, todo así. Eso se me viene a la mente a mí cuando oigo la palabra compungir.
pero en realidad la palabra compungir, el significado es mover a arrepentimiento. Mover a arrepentimiento. Ese es el significado de la palabra compungir. Y dice que cuando Pedro predicó de tal manera, inspirado en el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, que hizo que estas 3,000 personas se compungieran de corazón y entregaran su vida a Cristo en ese momento. Y me imagino que fueron muchas más personas que se compungieron, más que estos 3,000. Pero estos 3,000 fueron los valientes y dijeron que sí al Señor. ¿Por qué? Por poder divino. Por poder divino. Ahora, lo increíble y maravilloso de eso es que el mismo espíritu que convenció a esas 3,000 personas es el mismo espíritu que se mueve hoy en día, conmoviendo corazones y llamando a las personas a un arrepentimiento y a una relación con Cristo. Eso significa que no tenemos, hermanos, que cargar con la carga, valga la redundancia. No tenemos que cargar con la carga de cambiar a las personas. No podemos cambiar a nadie. Simplemente damos testimonio y el resto lo hace el Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que podemos compartir nuestra fe sin miedo. Es más, te voy a pedir que le digas a la persona que tienes a la derecha y a la persona que tienes a la izquierda y le digas, ahora podemos compartir nuestra fe sin miedo. Dígale. Podemos compartir nuestra fe sin miedo. Hermanos, usted y yo podemos dar testimonio de la verdad sin preocuparnos, escuche bien, de tener las palabras correctas, de tener los versículos correctos, inclusive de tener la teología correcta, el conocimiento bíblico correcto. Usted no necesita nada de eso para hablar de Cristo a los demás. Usted y yo podemos orar por nuestros seres queridos que no conocen a Cristo, por nuestros compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Usted puede orar por ellos, confiando en que Dios está trabajando en la vida de ellos, aun cuando usted no puede verlo. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 3:6, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Lo da Dios. Fíjese que Pablo dice que él fue el que sembró la semilla de la palabra. Apolo vino, la regó, vino a dar mantenimiento, ¿no? Y dice, pero Dios ha dado el crecimiento. No dice, Apolo la regó. No dice así, ¿verdad? Pero aunque Apolos la hubiera regado, no se trata de Apolos. No se trata de Apolos. No se trata de lo que él dijo e hizo. Se trata de que Dios usó lo que Apolo dijo, lo que Apolo dijo, hizo, para que germinara esa semilla y diera fruto. Otra vez, nuestra tarea, hermano, es ser fieles. La labor de Dios es la transformación. ¿Ok? Usted solo tiene que ser fiel, ¿qué? De decirle a la gente lo que Dios ha hecho en su vida. Sí, eso es todo. De decirle lo que Dios ha hecho. Ahora, si usted cree que Dios no ha hecho nada en su vida, quizás no tenga nada que compartir con otros, pero si ese es el caso, quizás se debe de preguntar si Dios está en su vida. ¿Sí? Porque cuando el Señor viene a nuestra vida, algo cambia. No podemos quedarnos iguales. No podemos ser los mismos. Ya no podemos ser el mismo Chepe, el mismo Pepe, el mismo Juanchucho, no. Todo cambia. Todo cambia. Cuando confiamos en el poder del Espíritu para convencer, cuando confiamos en el poder del Espíritu, dije, para convencer, transformar corazones, entonces Él es el que va a hacer la obra a través de lo que decimos o hacemos. Al reflexionar en las promesas de Jesús del Espíritu Santo, vemos que el Espíritu no solo es nuestro ayudador, nuestro guía, sino que también es nuestra fuente de poder. Y Él es el único que trae transformación. La presencia del Espíritu nos asegura que nunca vamos a estar solos. Su poder nos anima a vivir nuestra fe con confianza. Su propósito nos recuerda que la salvación es, en última instancia, obra de Dios y no nuestra. Así como los discípulos tuvieron que esperar la llegada del Espíritu antes de emprender a la misión, antes de obedecer, de ir,
nosotros también debemos confiar en su presencia en lugar de nuestras propias fuerzas. El mismo espíritu que se movió en la iglesia primitiva sigue obrando hoy, equipándonos, capacitándonos para ser fieles testigos de Cristo. ¿Lo cree usted? La semana que viene vamos a llegar a este punto de inflexión. Vamos a llegar al clímax de este viaje a Pentecostés. El día en que cayó fuego, nació la iglesia y la misión de Jesús comenzó a extenderse hasta los confines de la tierra. El derramamiento del Espíritu Santo lo cambió todo y déjeme decirle, sigue cambiándolo todo hoy en día. Al preparar nuestros corazones para el domingo de Pentecostés, preguntémonos, ¿estamos realmente abiertos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Estamos realmente abiertos a la obra del Espíritu Santo en nuestra iglesia? Preguntémonos eso. ¿Estamos listos para vivir nuestra fe en Cristo con valentía, confiando en el poder del Espíritu? Oremos. Espíritu Santo, queremos pedirte que abras nuestro corazón y que venga, Señor, a vivir ahí perennemente. Llénanos con tu presencia. Fortalécenos con tu poder y transforma nuestras vidas para que éstas reflejen cada vez más a nuestro amado Señor Jesús. Espíritu Santo, enséñanos a confiar en ti, a caminar con valentía día a día y a compartir fielmente con otras personas el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo, sabiendo que tú eres quien convence, que tú eres quien trae el cambio a esas personas a las que les hablamos. Así que te suplicamos que hagas todo esto por nosotros y para nosotros. Te lo pedimos en el victorioso nombre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Y tu pueblo dice, amén.